tardes. En primer lugar, agradecer a todos los que estamos aquí y los que están viéndonos por nuestro canal de YouTube. La verdad es que da una alegría desde aquí ver que ya somos más, ¿no? Porque la verdad es que hemos intentado en ocasiones hacer semipresencial, pero nos ha dado un poco de temor y de respeto, y sobre todo por la pandemia y la salud. Poco a poco desde el Círculo pues iremos ampliando el formato en la medida de lo posible y en la medida de que se nos permita sanitariamente y siempre preservando las normas sanitarias y de salud. La verdad es que al inicio de la pandemia los más afectados, no sé si hablar en tercera persona, fueron los mayores. El año pasado, al principio, con todo lo que ocurría, poco a poco se ha ido calmando, se ha ido solucionando. Pero conforme ha pasado el tiempo, los jóvenes han sido o son y serán las grandes víctimas de esta pandemia, y sobre todo en la parte desde el punto de vista económico. Y desde el Círculo lo llevamos esto hablando y pensando, y no creemos que debamos de permitir esto, y que teníamos que hacer alguna cuestión al respecto. Hace unos días la Comisión Ejecutiva decidió en este sentido ver cuáles serán, que es nuestra preocupación, ver cuáles serán las inquietudes o qué inquietudes podían tener los directivos y profesionales de la región, y sobre todo en qué sentido podríamos ayudar. Y lo que pensamos es iniciar un ciclo de jóvenes, de la problemática de los jóvenes, lo que le llamamos diálogos intergeneracionales, y qué mejor que iniciar con algo muy sencillo, que era un diálogo entre dos personas como las que tenemos hoy aquí. Tenemos a Paco Vidal, que todo es conocido de todo el mundo, es un directivo de prestigio, una conocida trayectoria. Hace un momento decía aquí cómo se inició en su vida académica y cómo está, ha pasado por muchas partes de la empresa y que tiene un gran recorrido. Además, fue presidente del Círculo hace ya algún tiempo, y agradecemos al presidente de AGE la gentileza de colaborar por primera vez en este ciclo y inaugurar este ciclo de diálogos para dialogar lo que es la experiencia, o no la experiencia, los años, un tipo de gestión, y la experiencia también tuya en el sentido desde otro sentido, de otra perspectiva. Queremos ver cómo hacemos estos ciclos la primera vez, y lo que pretendemos es, decía Miguel y alguien de la mesa, en torno a una mesa, a un café, alguien decía una cerveza, digo, si puede ser mejor en torno a una copa de vino, un diálogo que cada uno de ellos cuente o vayan contando la problemática que han tenido, que pueden tener en la gestión, en el día a día, y qué aportaciones se puede hacer desde una perspectiva de distintas experiencias en el mundo empresarial, más frescas por parte de unos, con más pozo, pero no ni mejores ni peores por parte de otros. Y eso yo creo que nos dará el inicio desde el Círculo de buscar qué factores o en qué cuestiones podemos ayudar al mundo directivo, ejecutivo, emprendedor, desde el conocimiento que se puedan tener las personas del Círculo, y poder traer incluso a personas que puedan aportar conocimiento, que puedan aportar nuevas ideas y nuevos retos, para que lo antes posible desde la región se puedan generar ideas y se puedan generar actividades, iniciativas de emprendimiento con el fin de salir de esta situación, primero, creo que psicológica. Ya hicimos un ciclo parecido de un psicólogo desde el punto de vista empresarial y otro psicólogo desde el punto de vista empresarial, para ver de qué forma podemos salir y podemos aportar para que salgamos lo antes posible de la crisis y podamos aportar desde varias perspectivas estas cuestiones que son complicadas.
A las personas con más años, pues quizás esto, y me incluyo, nos afecta mucho, pero nos afecta menos, ¿no? Porque tenemos quizás menos recorrido profesional. Pero por eso queremos aportar y queremos ver cómo se puede encauzar esta cuestión. Yo creo que hoy es de agradecer que tengamos aquí al presidente de AGE, el presidente de Jóvenes Empresarios de la región, una persona que, como sabéis todos, es muy activa, es una persona que tiene una gran experiencia empresarial y es un gran emprendedor, y que inaugure este ciclo. Y nosotros lo único que vamos a hacer es dejaros que habléis, que aportéis. Al final, tanto los que están al otro lado, pues iremos haciendo preguntas y seguramente saldrán ideas que serán importantes para todos. Y yo también, en nombre del Círculo de Economía, quiero invitar, siempre hemos tenido la colaboración vuestra, y además tú eres socio del Círculo, pues que tenemos que ir poco a poco viendo cómo transmitimos esas ideas de una asociación como la vuestra al Círculo, y del Círculo una asociación como la nuestra, y ya te decimos que desde el Círculo estamos abiertos a cualquier colaboración, desde el aspecto que sea del conocimiento, de colaboraciones que puedan ser más fáciles y que puedan ayudar a la gestión y al emprendimiento, y a que ayude a mejorar el día a día de nuestra sociedad, no solamente de los directivos, porque los directivos influimos en el que es el resto de la sociedad y el resto de las empresas. Yo solamente dar las gracias y esperar que esto sea, y recoger todas las iniciativas que vosotros tengáis, tanto uno como otro. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Joaquín. No sé si me escucháis, y entiendo que también desde casa. Primero, bueno, quiero comunicar y disculpar a Faustino, que en teoría tenía que venir hoy, pero por un problema de salud está indispuesto y no puede venir. Creo que está en casa, así que lo saludo desde aquí. Y nada, tenemos a Paco y me tenéis a mí. La charla se llama Diálogos Intergeneracionales. Ni Paco es tan viejo, ni yo soy tan joven. Pero es cierto que, bueno, en cierta manera hemos vivido pues, cosas diferentes, venimos de generaciones diferentes, y sin duda el punto de vista pues, puede cambiar un poquito, ¿no? Aunque la realidad que vivimos es la misma. Joaquín, gracias a ti por invitarnos. Estaba buscando, yo soy un poco friki de los ODS, o sea, al final, digamos, es una guía que yo creo y comparto que debemos de seguir para tener un mundo un poquito mejor. Y el ODS número 17 es alianzas para lograr objetivos. Y es algo que tenemos que tener todos claro, de que juntos conseguiremos más cosas y cada uno en su parcela pues podemos colaborar, ¿no? Y aquí estamos sin duda para apoyar. Y además, como bien has dicho, como miembro del Círculo también, como socio, orgulloso desde hace unos años y para lo que necesitéis. Y ahora me toca presentar a Paco, también nos conocemos hace unos años, pero he indagado un poquito más. Me he enterado que Paco es ingeniero naval, me acabo de enterar, es ingeniero como yo. Tiene una mujer que se llama Dora, un hijo que se llama Paco, una hija que se llama Belén, que vive en Barcelona, un hijo que se llama Antonio, que vive en Madrid, y su hija pequeña se llama Dora, que también está en Madrid. Sé que ha sido aficionado a la bicicleta, a la vela, y sé que por las mañanas sale a correr por el malecón. Entonces, para empezar de forma un poco más distendida, y a mí me gusta mucho saber la figura humana que se encuentra detrás del empresario. Pues al final, todos somos personas. Entonces, antes de empezar esto, me gustaría, Paco, un poco que nos contase, y esto no lo habíamos preparado, un poco más de tu día a día, o qué hace Paco para estar al 100%, ¿no? Esa rutina de levantarte temprano, de hacer un poco de deporte, y qué es lo que haces para estar 100%, y luego un consejo que te voy a pedir para mí, y yo creo que para todos los jóvenes que empezamos, ¿cómo haces para desconectar? Porque luego te diré lo que me dijo el empresario, pero quiero saber tu opinión primero, porque es cierto que nos suele pasar, sobre todo cuando estamos tan apasionados en los orígenes, que no desconectamos y podemos llegar a
a cortocircuitar, ¿no? Entonces, un poco, Paco, tus hábitos y qué es Paco a nivel personal. Bueno, buena pregunta para empezar, ¿eh? Pero bueno, muchas gracias a todos. El círculo, como ha comentado Joaquín, es un poco nuestra casa. Estamos aquí en la Gloria, Marco Jiménez, lo conocemos, y un saludo a todos y a los que nos están viendo. Y a los que nos están viendo, que espero que sean muchos y estén interesados en este tema. Bueno, vamos a ver, me haces una pregunta. Yo además vengo como, se supone, como el experto, o más experto. Cuando Miguel me propuso, leí y dije, estupendo, vamos a discutir, y comentábamos antes que de pronto empecé a pensar, oye, el viejo soy yo. Y entonces me dio una especie así de sacudida, oye, pues bueno, pues vamos a ir en plan abuelo. Viniendo para acá me ha subido la moral porque he entrado en internet a ver la edad del presidente de los Estados Unidos y tiene 16 años más que yo, con lo cual digo, bueno, pues me queda todavía mucho por hacer, así que un poco de ánimo. Pero bueno, de lo que dices, vamos a ver, es muy difícil mantener en situaciones de estrés y en situaciones cotidianas, pero a mí lo que me ayuda bastante es un poco intentar separar lo accesorio de lo principal. Es decir, hay problemas que sí requieren tu atención y además cuanto más fresco estés, mejor los vas a solucionar. Y luego en el día a día hay multitud de cosas que son accesorias, que sin embargo te ocupan muchísimo tiempo, y ahí hay que distraerse un poco y tener claro lo principal. Bueno, yo me imagino que como todos, por las mañanas pues llevamos un procedimiento de arranque, ¿no? Y en ese procedimiento yo suelo revisar todo lo que tengo que hacer. Y de lo que tengo que hacer me pongo o intento fijarme primero en las cosas que van a generar situaciones o movimientos a largo plazo. Es decir, un poco intentar no perder qué acciones que tienes que hacer hoy van a ser fundamentales dentro de 2, 3 o 4 años. También es verdad que yo lo veo desde el punto de vista de la dirección general de una empresa, no lo veo desde el punto de vista de alguien que tiene que atender al cliente. Pero para mí es muy importante conseguir que la estrategia que te fijas se pueda realizar en la empresa en el día a día. Es decir, que realmente la empresa o la unidad de negocio donde trabajes esté encaminada hacia ese objetivo que tú tienes. Porque es muy fácil perderlo. En el día a día se pierde el objetivo y en ocasiones te encuentras despistado o inmerso en una serie de problemas que además te suelen poner nervioso, te generan una gran complicación y es difícil luego desconectar, desde luego, muy difícil. Yo ha habido épocas que he desconectado más y luego hay problemas que desconectan menos. Ahí yo creo que también es muy importante tener pues un cierto filtro personal. Yo tiendo a hacer amistad con el equipo con el que trabajo. Yo creo que es importante tener esos apoyos, que en la empresa en la que estés o tengas a tu alrededor suficientes fundamentos para que no te despistes mucho. Y en ese sentido, pues simplemente tener claros tus objetivos y perseguirlos. Y ser un poco consciente de no entrar en esas zancadillas que hay continuamente, ¿no? Que hay muchos problemas que en realidad son urgentes, que se está quemando la serrería, como dicen, pero que al final lo que tienes que hacer es que haya un cuerpo de bomberos que acuda, que apague la serrería y que tengan el reporte adecuado, saber por qué se ha producido el incendio e ir solucionando problemas, ¿no? En ese sentido, y desde el punto de vista, por ir un poco hacia los emprendedores, que no hemos venido a hablar de los que ya vamos para afuera, más para los de dentro, creo que un aspecto muy importante del emprendedor es ese, es tener claro las metas a medio o largo plazo y ser constante y ser efectivo en el día a día para conseguir no perderlas, porque es fundamental en ese sentido esa confianza. El emprendedor tiene una incertidumbre, que comentábamos el otro día, tremenda, y si todos los días te agobias con el problema del día, pues al final tiras la toalla. O sea, eso es evidente. Pero vamos, no tengo ninguna receta mágica. Si la tuviera, la tendría patentada y seguramente me iría muy bien. Dicen que hay una cosa en común entre las personas de éxito y es
que todas tienen una rutina matinal, ¿no? Y que todas realmente empiezan el día, pues eso, temprano y haciendo cosas. De hecho, Jeff Bezos de Amazon dice que no toma ninguna decisión importante a partir de las 5 de la tarde. Lo tiene clarísimo. O sea, al final es cierto que hay que tener foco en lo importante. Te voy a decir, Paco, lo que me dijo este empresario. Me dijo, es imposible desconectar, aprende a vivir con ello. Y es un poco casi que se lo compro, ¿no? Porque a veces es complicado y bueno, para eso están los hobbies y para eso está la familia, pero es cierto que siempre tenemos los problemas en la cabeza. Hay un tema que a mí me preocupa mucho, lo hablamos el otro día y lo has comentado aquí, que es la confianza y la constancia. Como charla intergeneracional, yo lo veo cada vez más, los que nos hemos criado en la generación Amazon, que pedimos una cosa por Internet y lo tenemos al día siguiente, y estamos acostumbrados a la recompensa inmediata y a la satisfacción inmediata y a darnos el placer inmediato, ¿no? Quizás es donde más falla mi generación, donde más fallamos, ¿no? Es un poco lo que comentabas. ¿Qué consejo nos darías a los jóvenes, ¿no? Has dado una pincelada de tener claro el foco de lo que es importante, pero ¿qué consejo nos darías a estos jóvenes que nos hemos acostumbrado, porque ya me incluyo en tener la recompensa inmediata, a tener esa paciencia para conseguir grandes metas? Me comentabas la anécdota de una grúa que vendisteis y demás. Bueno, sí, anécdotas hay. Vamos a ver, el tema... vamos a ver, yo creo que hay que tener claros los objetivos. Y entonces, en tu día a día, mantener cierta constancia. Es verdad que si estamos hablando de emprendedores, cuando inicias una actividad, una unidad de negocio, hay un alto porcentaje de que no tenga éxito, muy posible, incluso aunque lo hagas muy bien, porque hay un mix. Y bueno, yo conozco casos de empresas que han montado una startup, gente joven, para temas servicios, le viene la pandemia y no pueden soportar 2 años en esa fase de incubación y mueren. Es decir, no depende de ti el éxito, pero sí tener claros los objetivos a largo plazo y tener un criterio crítico en el día a día, pero que te permita conseguir esos proyectos. Es decir, no, por así decirlo, no enredarte en lo que no toca. En ocasiones, yo cuento mucho una anécdota en este sentido, que algunos de los que están me la habrán oído, de la carpeta, y algunos se reirán. Tú tienes 3 colaboradores y les dices, oye, vete al despacho de arriba y tráete la carpeta blanca que hay encima de la mesa. Viene un colaborador y te dice, mira, he llegado allí y había un señor en la puerta que ha empezado a insultarme, no sé qué, nos hemos liado, mira cómo vengo, viene destrozado, hecho polvo, sin la carpeta y tal, justificadamente porque no lo ha hecho, y además le voy a poner una demanda y se va a enterar y no sé qué tal. Mandas a otro colaborador, tarda un poco menos, viene también magullado, pero me he tenido que pelear, no sé qué. Ha tardado, ha hecho un esfuerzo, y luego viene un tercer colaborador y te trae la carpeta y dice, por cierto, menudo tío tonto que había en la puerta. Quiero decir que tú tienes posibilidades y justificaciones para engancharte o enredarte donde tú consideres. Es importante saber lo que es primordial y lo que no, e ir ahí. Entonces, cuando estás empezando un negocio o estás emprendiendo, yo en mi época fui emprendedor, monté una ingeniería y era muy gracioso porque el señor que me alquilaba la oficina, pues yo le hablaba en plural siempre, ¿no? Le decía, estamos haciendo esto, estamos haciendo este proyecto, vamos a hacer... Y un día me coge y me dice, oye, Paco, tú me hablas de vamos y tal, y dice, pero yo aquí nada más que te he visto a ti. Dice, ¿hay alguien más? Y digo, pues mira, sí, pero es que ahora el único que trabaja aquí soy yo. Entonces... y antes no tenía la excusa de decir que estabais teletrabajando, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues lo que quiero decir con esto es que tienes que ser constante, tienes que tener un plan, tienes que seguirlo. Naturalmente esa incertidumbre la tienes que traducir también en un plan crítico de negocio, que lo sigas y que lo veas. Y luego en ocasiones, pues si no sale bien, lo que sí es cierto es que si tú has trabajado de una cierta forma, tienes esa experiencia. Es decir, tiene un valor tremendo el trabajo que has hecho para intentar poner algo en marcha. Es fundamental. Ese esfuerzo
insisto en que tú te has quitado las anécdotas, has ido al centro y has trabajado, puede no salir, pero el solo hecho de realizar esa actividad ya te genera un valor. Y eso sí que es muy importante, porque un valor importante para mí del emprendedor lo tiene el propio emprendedor. Emprendedor, el que inicia un negocio, y emprendedor interno. Dentro de las empresas hay grandes emprendedores, hay personas que desarrollan, que generan actividad y que por lo que sea a lo mejor no lo han explicitado o no lo han hecho en la forma de una startup o de un negocio tal. Hay algunos que sí, que lo hemos hecho así, que nos gusta, que tenemos a lo mejor esa inquietud, pero también los hay dentro, y esos consejos son igualmente aplicables tanto en un sitio como dentro de una empresa como en un emprendedor propio. Aquí me permite hilar con una cosa que comentamos el otro día. Está claro que uno tiene que tener foco en lo que es importante, tiene que trabajar en ello, pero has sacado el tema del equipo, ¿no?, que tienes. Te voy a hacer dos preguntas. Una es si tú notas diferencias sensibles a la hora de liderar personas de una generación o de otra, o sea, cómo estás encontrando la interacción con los más jóvenes y si crees que tienen que ser tratados o los tratas de una forma diferente. Y me comentabas el otro día también un tema que a mí me llamó la atención y quiero saber la respuesta, y es que cómo localizar nuevos líderes, nuevos jefes dentro de tu personal, cómo localizar esos futuros mandos intermedios o esas futuras personas que pueden ser las que lideren a otras personas, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que independientemente de las tecnologías y las generaciones, las bases que generan un equipo humano son un poco las mismas, ¿no? Es confianza mutua, compromiso, unos objetivos comunes y honestidad, en fin, todos los valores que entendemos que hacen que un equipo funcione, no cambian a pesar de la metodología. Sí es cierto que ahora mismo, por usar un término financiero, parece que el éxito se puede descontar. Es decir, hay una tendencia a decir, yo es que voy a hacer todo esto y soy tan bueno que lo doy por hecho. Y bueno, pues yo en eso soy un poco escéptico, en el sentido de que por mucha tecnología y por muy rápido que vayas y por mucha extrapolación que puedas hacer de un negocio, pues al final tienes que dar los pasos. Y analizando lo que estás haciendo, además puedes ver si vas a dar esos pasos, que yo creo que es un tema ahora a comentar, el tema de la escalabilidad que hablábamos. Yo creo que es un tema importante, pero en el equipo humano, y hoy cada vez más, porque como hay, vamos a decir, mayor volatilidad, es más fácil mudar un equipo, es más fácil cambiar, hay un mercado un poco más vivo en algunas tecnologías, en algunos aspectos de la empresa. Es cierto que en unos hay un exceso de oferta y en otros es al contrario y hay dificultades. Pero a la hora de formar los equipos, insistiendo que yo creo que las personas que quieren descontar el éxito de forma rápida, pues se pueden encontrar con algún problema y hay que llevar cuidado con ese tema, por mucho que vayamos más rápido. Pero la generación del equipo incumbe a todo. Lo que tú te referías, que comenté, una especie de prueba, y es en una unidad de negocio donde 8 personas del mismo perfil, podían ser cualquiera de ellos el jefe a la hora de promover, en lugar de hacer lo normal de quien quiere o intenté durante un tiempo dejar que el equipo funcionara a ver qué ocurría. ¿Por qué? Porque en lo que te digo de descontar, hay personas que por su carácter, por su capacidad, por X, por el compromiso, se convierten en líderes de forma natural de ese equipo. O sea, hay personas que desarrollan la capacidad de influir en las personas que están con ellos, que desarrollan la capacidad de organizar. O sea, ahora es muy frecuente pues en equipos la crítica a los procesos actuales que vivimos, de digitalización, etcétera. Muchas veces es más fácil digamos, decir lo que no funciona que implicarse en arreglar los temas, ¿no? Y en ese sentido yo tengo alguna experiencia en dejar que el autoritas surja de forma natural. O sea, estar atento naturalmente, tú no puedes dejar un equipo que vaya a su libre albedrío, como diríamos, pero
pero estar atento a quién tiene esa capacidad, porque además el líder de estos equipos, y estoy hablando de equipos pequeños, no estoy hablando de grandes unidades de negocio, sino aunque sean 8 personas, el líder natural es el que va a sacar la mayor efectividad, es el que además va a ser reconocido y no vas a tener ningún problema. Por contra, en un proceso normal, si dices, ¿quién está dispuesto a asumir la jefatura? Pues de los 8 hay 7 que se propugnan. Y entonces tienes que elegir entre los 7 y empiezas en otra dinámica donde estás descontando determinados valores. Y entonces a veces es bueno, pues yo te comentaba ese experimento que hice en una ocasión, de intentar ver quién tiene ese liderazgo natural. Obviamente eso es difícil, para eso están los departamentos de recursos humanos que funcionan muy bien, que son muy necesarios y que yo creo que tienen que estar muy atentos a esa detección, digamos, de cualidades naturales o de cualidades personales que las hay muchas, afortunadamente. El otro día, en un máster que estoy haciendo, decían que los recursos humanos son tan importantes que no podemos dejarlos en manos de departamentos de recursos humanos. Al final la dirección es cierto que se tiene que implicar también mucho en quién quiere en el equipo, ¿no? y en quién promociona y en quién está, ¿no? Y al hilo de esto, Paco, además me lo pone fácil, ¿qué pasa cuando hay 2 gallos en el mismo gallinero? O pasa que en estos equipos, y pasa a veces que dejas y al final tienes que mediar porque efectivamente pues salen 2 líderes y... La tarea ejecutiva no radica solamente en empujar y en lo positivo, pues también en ocasiones en aplicar cirugía, obviamente. En ese sentido, estoy de acuerdo contigo que el Departamento de Recursos Humanos es fundamental, tiene que estar muy próximo a la Dirección General, sobre todo en determinado tipo de empresas y en ciertos ambientes tecnológicos y con un rendimiento, una eficiencia que puede cambiar mucho en función de la calidad y de las personas, pero la Dirección Ejecutiva es la que tiene, lógicamente, el deber y, de hecho, pues... yo suelo decir que el nivel de tu responsabilidad se mide por el nivel de problemas que detectas o que te llevan. Es decir, pues yo cuando empezaba de ingeniero montaba una máquina y tú montas la máquina, te pasas a lo mejor 2 meses sin dormir, comiendo poco, totalmente estresado, pero el día que entregas la máquina eres feliz, ese día. Sí. Y la semana siguiente tú lo cuentas, llegas a tu casa, se lo dices a tu mujer, se lo dices a los amigos, hemos montado una máquina que ha sido un éxito, hace no sé qué, hace el otro, y estás en la gloria, es un pico de felicidad. A medida que vas teniendo responsabilidades, eso se muda por una especie de pues sensación de cierta satisfacción, pero lo que tienes es que te van subiendo problemas, todos aquellos problemas que tu organización no puede resolver, con lo cual, al final, te van viniendo todos los que no se resuelven y tú lo que haces es resolver problemas uno detrás de otro, pero ya se te ha ido esa sensación puntual porque enseguida estás con el siguiente. Bueno, y sí. Además en algunos sectores como en el que estoy, pues la felicidad dura lo que pasan los meses, porque has terminado un mes y estás con el siguiente, un cierre de un día lleva al de la semana siguiente. Quiero decir que es un permanente estado de resolución de problemas, con lo cual es muy difícil. Y eso en los jóvenes y en el emprendedor, yo creo que es importante asumir eso, o sea, asumir que resolver problemas es tu sistema habitual de trabajo. No conozco a ningún directivo que de verdad dirija algo que todo lo que reciba sean felicitaciones, parabienes, que la gente sube a contarle lo bien que va. Yo digo que para emprender hay que tener cierta dosis de masoquismo, ¿no? Pues si no, es cierto que nadie emprendería. Paco, hemos hablado de foco, de objetivos, de centrarnos en ellos, hemos hablado un poco de equipo, pero sí quería puntualizar una cosa que al menos yo sí veo, y no sé si te ha pasado a ti, y es cuando tienes un equipo y sobre todo metes a personas jóvenes en ese equipo, yo sí me he detectado que las nuevas culturas que llegan les gusta mucho trabajar por proyectos, ¿no? Quizás no están acostumbrados a, bueno, yo vengo aquí, he hecho mis horas, me gano mi nómina, me voy, ¿no? Quizás somos más idealistas en cuanto a lo que queremos en el día a día trabajando,
y buscamos, y ahí me incluyo yo, pues esa realización personal, como bien comentabas. No sé si eso lo has vivido, no sé si has notado cambios, no sé si tenéis que gestionar en cierta manera esa inquietud de estos jóvenes que entran y quieren, digamos, esa realización por un proyecto propio. Sí, bueno, vamos a ver, nuestro compromiso como directivos es cumplir exactamente con los horarios, con la legalidad y con todos los condicionantes que son necesarios y que están ahí. Es cierto que en muchas ocasiones es una dificultad o es difícil resolver todo en ese espacio de tiempo. O por así decirlo, puedes dedicar ese tiempo a determinadas actividades y justificar que no has tenido tiempo para hacer otras que quizá deberías hacer. Pero ahí, a partir de un momento, y el emprendedor le ocurre eso, pues resulta que tienes que elegir. Es decir, nadie nace emprendedor ni se le obliga. Pero es cierto que si eres emprendedor, tú tienes que asumir los problemas. Y los problemas que tienes que resolver, los tienes que resolver cuando surgen. O sea, no los puedes aplazar. ¿Por qué? Pues porque al principio normalmente los problemas son, tú no vas a dejar de vender tus primeras ventas porque se te haga tarde, o porque estés cansado incluso, o porque lleves una semana donde has trabajado 40 horas. Yo personalmente he estado 13 años de mi vida sin coger vacaciones. Y no lo digo como orgullo, sino simplemente como que no veía el momento. Porque el periodo de vacaciones yo normalmente lo he utilizado trabajando para planificar. Es decir, cuando tienes una cierta etapa, que puede ser a veces que te programas una cierta vacación, es un momento muy bueno para reflexionar sobre determinadas cosas y aprovechar para poner en marcha aquellas que dan valor a futuro, que son muy importantes. Entonces, ¿qué ocurre? Pues es voluntaria la dedicación y el compromiso. No se puede exigir, pero sí es cierto que hay personas que la tienen, y tú seguro que haces más de 40 horas a la semana, y con esto no quiero yo alentar a que se hagan horarios por encima, que se me entienda correctamente, pero también hay que dejar que tú tengas la libertad de poner más energía. O sea, lo que yo creo que no se puede limitar es la voluntad libre de hacer más cosas. Y hay gente ambiciosa de hacer cosas y hay gente que no. ¿Y por qué vamos a frenar a los que son de hacerlo? Entonces, en el emprendedurismo pasa eso. Es muy difícil que tú, responsable de tu empresa, que la estás montando con 2 amigos o tú solo, o cuando ya has cogido en los primeros pasos, pues te vayas a tu casa un viernes porque tienes otras actividades. Y con esto digo que hay que tener otras actividades, sí, pero ojo, si todos hacemos lo mismo, obtenemos los mismos resultados. Hay personas que hacen un poco más, que tienen una capacidad de sacrificio, de desarrollo, que la tienen, y desde el punto de vista de la sociedad creo que es positivo, porque estas personas hacen más cosas. Insisto, no es a costa de nada, ni estoy diciendo que tenga que ser, pero es cierto que si tú emprendes y estás en un proyecto, el horario pasa a segundo plazo, a segundo término. No lo puedes hacer así. O sea, si a ti te va a llamar el señor que te va a hacer tu primer contrato y te dice mañana, yo es que mañana a las 6 no estoy porque yo a las 5 me voy. Pues a mí, si me dices un proveedor, directamente lo subrayo, digo, no, ya, este tío no comprarle porque el día que lo necesitemos va a decir que no puede venir. Y es así. Entonces, bueno, pues sin duda el emprendedor, y ojo que se puede emprender y se puede no emprender, pero el emprendedor es así. Yo conozco emprendedores que vamos, trabajan 80 horas a la semana y a veces no les sale bien, porque no solo depende de ellos. Pero las personas que han hecho eso, lo que sí comentaba yo antes, tienen un valor tremendo. Y a mí en ese sentido, como muchas veces se comenta de la imagen americana, las personas que han estado en un proyecto trabajando duramente y no les ha salido bien, tienen una experiencia para mí valiosísima, porque lo que tú decías de que ahora vivimos en un mundo, es que siempre las cosas no salen bien, siempre no salen bien, y eso hay que aprenderlo muy pronto, porque tarde o temprano te vas a dar cuenta. Yo me he dado cuenta, mira, has dado un tema, luego hablaremos de procesos de escalabilidad, ¿vale?
Pero has sacado un tema que a mí siempre me ha inquietado y quería saber tu opinión. Y es si el emprendedor nace o se hace, ¿no? Es algo que el típico debate, ¿no? De si alguien ya nace con cierta inquietud de emprender o se trabaja, ¿no? Has comentado un tema de Estados Unidos y aquí hago un pequeño inciso. Y esta mañana, precisamente hablando con un profesor de instituto, dice, yo es que doy X horas al margen de las clases porque si doy más luego me crujen en la declaración de la renta. O sea, yo ya sé cuántas horas como máximo puedo cobrar porque a partir de ahí no me sale la cuenta porque en la renta pues pierdo dinero básicamente, ¿no? Entonces es verdad que ahí hay un cambio de cultura, comentaba la cultura americana, de quizás la cultura que tenemos aquí, ya no solo española, europea, de empujar, ¿no? Y de premiar a ese espíritu emprendedor, de no estigmatizar a la persona que falla o que fracasa, ¿no? Es algo que aquí vivimos continuamente y es más, parece que estamos deseando que la gente fracase para decir, mira, te lo dije que sabía que no iba a ir mal, ¿no? Eso es algo que yo pues he vivido y quería saber tu opinión sobre el concepto de eso, de si el emprendedor nace o se hace. Bueno, yo te voy a dar... Esto se supone que era un diálogo y me está... Y como vamos a cobrar lo mismo, creo que es injusto. A ver, yo si quieres, Paco, también me puedes... Si vamos a cobrar lo mismo, yo hable más. ¿Me quieres hacer alguna pregunta? Si quieres, yo también, ¿no? ¿Qué piensas tú? ¿Se hace o nace el emprendedor? Me gusta que me hagas esa pregunta. Pues... yo creo, fíjate, es algo que he analizado mucho. Yo, fíjate, creo que sí hay un componente genético. Fíjate lo que estoy hablando, ¿eh? Creo que una persona nace con cierta predisposición de afrontar riesgos, de vivir aventuras, ¿no? Y si nos vamos a la parte antropológica, pues había personas exploradoras que se arriesgaban más y iban a descubrir zonas nuevas y personas más conservadoras, ¿no? Que se quedaban más en su círculo de conocimiento, ¿no? Yo creo que sí hay personas que nacen más exploradoras que otras, ¿no? Luego hay una parte cultural. Cuando tú vives en una sociedad donde, pues, yo qué sé, tu padre te dije, hijo, tú estudias para vivir de la olla gorda, desde que eras pequeño, pues efectivamente pues tú ya vas pensando en que tienes que vivir de la olla gorda, ¿no? Y que lo mejor es ser funcionario, ¿no? Y eso es algo que también, pues la educación que vives y que vives en tu casa, pues es muy importante también, ¿no? Hay dos hermanos con la misma educación y uno a lo mejor sale emprendedor y otro tiene otra vocación. Y luego hay un tercer componente que, aun si todo eso no funciona, y este creo que es el más importante, es cierto que si de verdad uno tiene una pasión y trabaja en conseguirla, la va a conseguir, ¿no? Y es la constancia de esa persona que nunca se rinde, ¿no? Y eso para mí es fundamental, ¿no? Entonces, creo que en parte nace y creo que en mucha parte se hace, ¿no? Es algo que vivimos todos los días en AGE y casi que cuando... Y comentabas una cosa muy interesante, Paco, ya no es tanto el proyecto sino la persona. Y eso tú lo ves, o sea, se ve cuando hay una persona inquieta, despierta, que con ganas de trabajar, que le apasiona lo que hace, que a lo mejor no tiene el modelo de negocio correcto, pero es que se tiene ganas de comerse el mundo, pivota, busca otra cosa, ¿no? Y esa persona, pues sabes que antes o después va a salir a la punta. En cambio, hay personas que las ves y no tienen ese empuje que tal vez se necesita, porque es cierto que hay que trabajar muchas horas cuando emprendes. Te comento mi caso personal. Yo, pues, el típico sueño de tener un negocio en el cual no tengas que trabajar y vas solo, ¿no? Eso, yo creo que cualquier emprendedor cuando empieza lo tiene. Y yo me acuerdo cuando empecé con los primeros software de monitorización de energía en el año 2010. Yo digo, mira, pongo este software a un montón de clientes y desde la playa pues hago un pequeño análisis, mi Wallace y, madre mía, vivir en el Caribe, ¿no? Que va ni más lejos de la realidad, ¿no? Y dice, pues venga, voy a poner otras personas que hagan por mí, y esto es cosa de mi amigo Javi, no me acuerdo qué CEO, de qué startup lo decía, pero decía que la función del CEO es ir desprendiéndose de aquellos puestos que va inventando, ¿no? Dice, venga, pues voy a poner otra persona para que haga aquello y a ver si yo sí me puedo ir a la playa, ¿qué va? O sea, otro problema más y otro problema más, ¿no? Hasta que al final entiendes que dirigir una empresa o llevar tu negocio es un estilo de vida, que tienes que saber vivir con ello, pero también aquí, Paco, te comento como emprendedor,
a mí me sería muy difícil ahora trabajar por cuenta ajena, a no ser que, yo qué sé, oye, pues al final una multinacional compra mi empresa y tengo yo de verdad poder de decisión y un proyecto que yo me pueda realizar. Si no, sería casi imposible que yo me adaptase. Es como un león que vive en la selva y lo enjaulas, ¿no? El león que ha nacido en el zoo, pues bueno, es su vida, ¿no? Y sabe, está ahí cómodo, ¿no? Pero el león que vive en la selva si lo enjaulas es complicado, ¿no? Entonces, ese emprendedor que nace y luego se hace, pues bueno, yo creo que sí hay un componente de que lo tienes o no lo tienes, Paco. ¿Y cómo crees tú cómo estás preparando tu empresa para el futuro? Pues, ese león... Pues la estoy preparando para que Ginés sea totalmente prescindible. Al menos, sin duda, en los temas del día a día, que yo creo que es algo que ya he conseguido. Por suerte y por mucho trabajo, ¿no? De tener un equipo y unos procesos que de verdad me permitan a mí pues estar en otro plano, ¿no? Y quizás quedarme solo para los temas más estratégicos, al final tener esa visión global de todo y ver dónde quiero que esté mi empresa. Fíjate, y te digo a 10 años, y tú dirás, 10 años es mucho, vale, pero 10 años, aun siendo mucho, es relativamente, dentro de la incertidumbre, más acertado que 2 años, o 1, ¿vale? Yo tengo claro que mi empresa en 10 años tiene que ser ese partner estratégico a nivel energético de cualquier gran consumidor de energía, lo tengo clarísimo. De aquí a 10 años, a lo mejor el hidrógeno verde será una realidad en las industrias, será la acumulación, no sé lo que será, yo sé que mi empresa sí va a estar ahí. Lo que a lo mejor no tengo tan claro es lo que va a pasar de aquí a 2 años, porque es cierto que ahí sí, el día a día, pues, el día a día no, al final la actualidad cambia tan rápido que probablemente tener una visión, un foco a largo plazo, es más fácil que tener una visión más aproximada del medio-corto plazo, ¿no? Y un poco ese es mi objetivo, llegar a un momento en el que cada vez mi rol en la empresa sea más prescindible y que algún día de verdad pueda estar en la playa mientras mi empresa va sola. Y dentro de ese proyecto, ¿cuidas el aspecto de innovación? ¿Desarrollas nuevo producto? ¿Cómo organizas exactamente? A ver, cuando eres una empresa que parte de cero, como en mi caso, y tienes los recursos muy limitados, tienes que ser muy acertado con los disparos que pegas porque tienes muy pocas balas. Y es algo, pero si no los pegas igualmente estás muerto, ¿no? Y es algo que tenemos claro. Tenemos claro también que, por suerte, hay recursos a nivel europeo para ciertos proyectos de investigación. Y tenemos claro las macrotendencias que vienen, ¿no? El Big Data, el Machine Learning, todas estas cosas están para quedarse. Y lo que está claro es que hay trabajo, tenemos un trabajo muy rutinario en nuestra empresa, que es el análisis de instalaciones solares, que es algo que sabemos que tenemos que automatizar. Estamos automatizando y todavía vamos a automatizar mucho más hasta el punto de ok, no ok, o sea, un chequeo si la instalación está funcionando bien o mal. Te pongo un ejemplo. Hace poco, en nuestro chequeo en las instalaciones, vimos que había un cliente que había bajado producción. Lo llamamos, oye, ¿qué ha pasado algo en la fábrica? ¿Que ha bajado la producción? Dice, no, aquí todo normal. Y ya miramos, vemos en Murcia, no sé, en Murcia Economía, Murcia Diario, un periódico, un incendio en una nave en el polígono de Molina de Segura y tal. Digo, ya está, la nube de humo, efectivamente, ¿no? Pues eso que al final una persona detectó, lo ideal es que una máquina me hubiese dado la alerta, ¿no? Y ahí es donde van todos nuestros esfuerzos de I+D en automatizar todo aquello que puede hacer una persona, y que de verdad pues no aporta tanto valor añadido y las personas se queden para lo importante. Eso y luego, obviamente, nuevas tecnologías que ya no dependen tanto de nosotros por el tamaño de nuestra empresa, o yo no me voy a poner a fabricar baterías, pero sí tengo que estar sin duda al día de cómo está la tecnología y de cómo están los periodos de maduración para saber cuándo es el momento correcto para introducir esa tecnología, ¿no?
porque igualmente si la introduces demasiado pronto, puede ser que estés muerto, ¿no? Hilando muy fino, Paco, o sea, al final, y cuando los recursos son limitados, se agudiza el ingenio, y para mí el I+D es eso, es mejorar procesos, reducir costes para ser cada vez más competitivo, y luego abrir nuevas líneas de negocio dentro de mi ámbito, es el energético, y demás. Y luego, si acaso te pregunto sobre movilidad eléctrica, que es algo que me interesa también, que seguro que... De hecho, yo tengo un coche eléctrico, o sea que... Sí. Por ahí van los tiros, ¿no? Del foco que tenemos en el I+D. Yo te lo decía porque es muy importante cuando se está desarrollando el proyecto y bueno, y luego en el devenir normal de la empresa, el tener claro que en I+D es muy importante destinar recursos y mantenerlos. Ahí también en ocasiones en las empresas, por así decir, arrojan la toalla antes de tiempo. El I+D requiere tener objetivos claros, unos recursos que sean y mantenerlos. Por eso animo o creo que es muy importante para los emprendedores el no desfallecer en pequeños problemas. El I+D, pues ahora estamos viviendo las vacunas, que una vacuna tenga pues una cierta manifestación de posibles complicaciones y tal, no quita que no se siga el desarrollo y que no sigas con las vacunas. Si en el primer desarrollo ves que tiene alguna contraindicación y dejas de investigar, pues no hay vacunas al final. Entonces, en ese sentido es muy importante en empresas como la tuya, creo yo, que en la tuya, por lo que me comentas, sí lo haces, pero sí es en ocasiones la prisa del emprendedor o la urgencia de los temas les hace abandonar proyectos de futuro que es importante mantener, que es importante tener esa constancia para poder conseguirlos. Por eso te preguntaba por ello. Y también un poco cómo organizas, desde tu punto de vista de emprendedor, y cuál es tu opinión sobre los planes estratégicos a futuro. Miguel, yo venía de moderador, no. El plan al final dice, el plan estratégico es aquello que nunca se cumple pero tiene que estar. Aquí me acuerdo de una parábola de unos militares en la Segunda Guerra Mundial, se estrella su avión y están ahí que pues ya casi que tiran la toalla y uno encuentra un mapa, y entonces empiezan a seguir al mapa hasta que llegan a una cabaña. Cuando están en la cabaña se dieron cuenta que el mapa era de los Alpes y ellos estaban en los Pirineos. El plan estaba mal, el mapa estaba mal, pero fue lo que hizo que se moviese, ¿no? Digamos que el plan fue lo que hizo la acción, ¿no? Sin duda es necesario, pero vivimos en un mundo de tanta incertidumbre que los planes estratégicos tienen que tener grandes alternativas y contingencias, ¿no? Porque es cierto que en sectores donde un cambio normativo te puede hacer que un negocio sea rentable o no lo sea, o donde una disrupción tecnológica pues te cambie el paradigma por completo, es cierto que es complicado, ¿no? Pero sí que es necesario tener esa hoja de ruta. Yo, como bien comentaba, tener esa visión a 10 años a mí me ayuda mucho. Esa visión estratégica de dónde de verdad tiene que estar mi empresa en 10 años. Y quizás lo más importante, y lo hemos visto ahora con la pandemia, es ser capaz de pivotar rápido. O sea, te da cuenta, Paco, que yo tampoco le hago mucho caso a los planes estratégicos. Eso no quiere decir que se viva el día a día, pero sí que uno tenga, digamos, esa cintura, ¿no? para poder adaptarse, porque por desgracia vivimos en ambientes, por desgracia no, en la realidad, vivimos en ambientes, el otro día hablaba de buca, ya era turbulento la realidad que vivimos, ¿no? Y es algo que yo creo que es necesario, pero yo estoy muy de filosofía Lean Startup, no obsesionarnos y ser capaz de fallar rápido y de pivotar, ¿no? en esta incertidumbre que vivimos. Sí, no, te lo comentaba precisamente porque me parece que fue, no sé, Churchill o alguien que comentó que los planes se hacen para cambiarlos, pero lo
lo bueno desde mi punto de vista de los planes es lo que aprendes haciéndolos. Es decir, hacer un plan requiere que seas conocedor de tus costes, que seas conocedor de tu sistema de trabajo, que te midas realmente, y en ese, luego el plan, si quieres, no voy a decir que lo tiras, tendrás que adecuarlo, porque hay un imperativo y hay un jefe supremo que es la realidad. O sea, tú puedes pensar lo que quieras, pero la realidad viene una mañana, igual que hace un año y pico surgió esta pandemia, pues te levantas y tienes que cerrar tu negocio con candado durante X meses y lo tienes que gestionar. Pero creo que es muy importante cuando se están empezando en empresas y se está desarrollando, y para el emprendedor, la medición propia que lleva el hecho de planificar. Por eso te comentaba que creo que es muy importante escribir. Yo el otro día comentaba en nuestra empresa, un grupo de personas, tú tienes que saber cuál es el concepto, cuál es tu trabajo, cuál es tu valor añadido y en qué puedes ser mejor que la competencia y desarrollarlo, porque ese es realmente tu punto. Entonces tienes que tener un cierto conocimiento, y en los planes te obligan a eso. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, si hay que cambiarlo y tal, pues ya lo veremos. Y el ya lo veremos aplaza ese tipo de autodiagnóstico que necesitas para realizar algunos planes, y que yo creo que es positivo desde el inicio. Bueno, un emprendedor, su primer plan es la tesorería. Yo cuando he sido emprendedor, pues era lo que se vendía esa semana, era de lo que íbamos a comer. Si no se vende, no se come, ¿no? Así un poco exageradamente. Y ese es el primer plan en cualquier empresa, la supervivencia económica, obviamente. Pero luego, evidentemente, si no tienes otros sistemas, pues no evoluciona. Yo me lo apunto, Paco, y lo veo muy importante lo que he dicho, que es cierto que los planes se pueden cambiar, porque al final pueden cambiar los paradigmas, pero lo que sí hay que hacer es medir para ver si vamos por el buen camino, ¿no? Y quizás eso sí es fundamental, y el tema de la tesorería para los emprendedores pues fundamental, aunque aquí tenemos a Olga, que cuando pues ahí está pegando un chute de liquidez, pero el dinero hay que gastarlo bien, ¿no? Y ¿Dónde? bueno, yo he de decir que yo salgo en un anuncio de la Caixa de un microcrédito que pedí en su día cuando emprendí, de un microban, sí. Sí. Y nada, es fundamental, Paco, es cierto, esa medición. Y al hilo de esto, además de la tesorería, que es algo que es cierto, y sobre todo cuando empieza es fundamental, ¿qué crees, 2, 3 cosas que crees que es muy importante medir para saber si vamos por el bueno o por el mal camino? Bueno, evidentemente la eficiencia traducida a través de resultados económicos es impepinable, ¿no? Vamos a ver, por mucho que en las empresas nos guste lo que hacemos o no hacemos, al final hay unos resultados y hay unos accionistas o propietarios, y el primer objetivo de bien el emprendedor para él mismo, si es el propietario, o bien en el caso de que tengas otros compañeros de viaje, lo primero es la sostenibilidad económica de la empresa y por así decir, el derecho que tienen los accionistas a percibir, por el riesgo que tiene mantener su propiedad en la empresa y la inversión y la historia que se ha hecho, recibir el dividendo que esperan. Y esa es la primera ley de supervivencia. El cómo lo haces, pues luego empieza, desde mi punto de vista, hemos tocado los temas fundamentales. El equipo humano es fundamental, el equipo humano es básico. Yo recuerdo en alguna época que he estado viendo empresas para poder invertir o comprar, o la experiencia que he tenido, hay empresas que ven los números y ves al equipo humano, y hay empresas que ves al equipo humano y dices, bueno, estos ahora mismo no están centrados, pero cuando se pongan, estos se comen lo que se les ponga por delante. Es decir, hay equipos humanos con unos potenciales tremendos y viceversa. Yo estoy convencido que el futuro de las empresas radica principalmente en su equipo humano y su organización, cómo funciona. Naturalmente con criterios de rentabilidad, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque los medios, curiosamente, cuanto más generalizados están los medios tecnológicos, más rápidos son, más fáciles y más accesibles, más importante es la persona que los maneja. ¿Por qué? Porque al final
bueno, la inteligencia artificial empezará a decidir determinadas cosas. Hay muchas cosas, como tú dices, que deben de venir resueltas. Tú lo has dicho muy bien, alarmas, pero el que va a tener que interpretar esas alarmas al final es una persona. Entonces el equipo humano para mí es fundamental, es donde radica el futuro de las organizaciones desde mi punto de vista, evidentemente con las herramientas adecuadas, con los procesos adecuados y con el desarrollo adecuado, pero yo a veces digo que si eres un buen director se te echa más de menos cuando no estás que cuando estás. Cuando estás trabajando como todo el mundo. Luego, lo que tú hayas hecho se ve después, o se ve en cómo generas que ese proyecto tenga continuidad. Ahí es fundamental el equipo humano, fundamental una buena medición de todos los parámetros de la empresa. El emprendedor, por eso te preguntaba, en muchas ocasiones, pues la voluntad, la energía y las ganas son tantas que se olvida de formalizar algunas cosas, y es muy importante. La escalabilidad que te quería preguntar, que es un tema fundamental, hoy en día con los mercados globales el tema de la escalabilidad pues está ahí, o sea, tú en un momento dado puedes aumentar exponencialmente el mercado al que te diriges. ¿Cómo te preparas para ese tema? Bien, Paco. Bueno, resumiendo lo que has dicho, hoy una empresa me dijo, lo que no son cuentas son cuentos. Y va así, los resultados tienen que estar, ¿no? Luego otro amigo, que lo tengo aquí enfrente, me dijo que uno tiene que tener la cuenta corriente más bonita que la oficina. He hecho una oficina muy bonita, Javi, tengo que tener la cuenta. O sea, me lo he puesto difícil a mí mismo, ¿no? Pero, ¿cómo me preparo para esa globalidad y esa escalabilidad, ¿no? Partiendo de la base de que yo creo que soy de una generación que no va a cobrar nunca la pensión, por un tema de pirámide de población y porque lo que no son cuentas son cuentos y las cuentas no salen. Es cierto que me preocupa muy mucho que mi empresa vaya bien y tener mi cartera de activos, y yo creo que es algo que todos los jóvenes que me estén escuchando, no quiero deprimirlos, pero es decir, que busquemos nuestras inversiones al margen de la pensión que vayamos a creer que vamos a cobrar. Y en ese sentido, obviamente, con mucho respeto, estamos en un mundo donde al final todo se termina concentrando en 3, 4 grandes players y hay que estar preparado para vender o para que te compren. Y es algo que tenemos que preparar a las empresas para eso. No sé si lo has desconectado. ¿Se escucha bien? Sí, ok. Entonces, yo te voy a decir una cosa y espero que no os riáis, y no te rías, Paco. Yo digo, ¿qué tendría que pasar para que Elon Musk, si dice voy a comprar una empresa en Europa para montar Solar City o montar mi negocio de energía solar o tal, se interesara en mí? Y yo lo que intento hacer con mi empresa es que si el día de mañana, que tal vez llegue ese día, muy probablemente por lo que estamos hablando, ser atractivo para ser capaz de integrarme en otro grupo o colaborar con los demás, ¿no? Colaborar con los demás. Mi estrategia no es tanto de ser el más fuerte, que eso probablemente sea complicado, sino de que sea lo suficientemente bonito e interesante para que el más fuerte quiera trabajar conmigo. Y eso es un poco lo que digamos, me anima todos los días, pues a ser un poquito mejor y a que los más algún día se fijen en mí. Bueno, también te puedes fijar tú en él, ¿eh? Yo en él me fijo, de hecho he leído sus biografías, pero no, prefiero ser yo mismo a ser Elon Musk, porque es una persona un poco rara, eso también te lo digo. No, me refiero que a lo mejor eres tú el que compra la empresa en Estados Unidos. No, lo veo complicado porque al final, pues bueno, yo también es cierto que uno tiene que ser ambicioso pero no avaricioso, y yo creo que las cosas llegan y las cosas hay que hacerlas paso a paso, ¿no? Y yo me acuerdo también, hablando de la escalabilidad, yo cuando nada más montar la empresa, me acuerdo que al poco yo pensaba que había inventado la pólvora y fui al Info y María José, te estoy hablando de hace 7, 8 años, lo que ha llovido, me acuerdo que María José del Info me sentó con Bruno Dureus, nuestro amigo Bruno, anterior presidente del Círculo. Me metí en Google, busqué Bruno Dureus, leí una entrevista suya, puso odio los precios,
¿No os acordáis? Son las presentaciones en Prezi que se hicieron de moda. Tenía mi presentación en Prezi, la cambié y puse un PowerPoint de toda la vida. Y le expliqué mi modelo de negocio y me dice, mira, Ginés, muy educadamente, Bruno es un gentleman, y me dijo, mira, Ginés, nosotros invertimos en otro tipo de empresas más escalables de la que tú me planteas a mí y, hombre, lo veo difícil. Dice, mi consejo es que te unas a un grupo industrial. Todavía no lo he hecho, pero no descarto. Me dio ese consejo Bruno y muchos más que me ha dado después, ¿no? Pero sí que es verdad que en esa escalabilidad y con la valentía que tiene la ignorancia, al poco de montar la empresa, monté una delegación en Asturias. Me salió la oportunidad y dices, ¿por qué Asturias? Pues era lo suficientemente lejos para pasarle el know-how a una persona y que si iba mal no me hiciera la competencia aquí al lado de mi casa, ¿no? Ese fue mi planteamiento. Obviamente salió mal, pero es cierto que aprendí muchísimo y de hecho ahora que en el proceso que estamos haciendo de escalabilidad, de expansión nacional, pues bueno, ya empezamos Almería, Alicante, de forma un poco más sensata, ¿no? Y estandarizando procesos. ¿Cómo me preparo a esa globalización? Pues siendo consciente de que un día me pueden comprar, intentando ser atractivo. ¿Y cómo crezco? Estandarizando. A mí McDonald's, lo flipo con McDonald's. Algo que estándar, súper, todo procedimentado, todo claro, ¿no? Y ahora mismo, pues yo, una máxima que tengo en mi empresa desde hace años es pensar que la instalación está en Galicia. A lo mejor está en Molina, yo tengo tengo la oficina de Espinardo, pero ¿qué pasaría si está en Galicia? Fallaba una instalación, cojo el coche, voy y lo arreglo. No, que está en Galicia, ojo. O sea, que no va a coger el coche y lo va a arreglar mañana. ¿Qué hacemos para que no falle? O un comercial, ¿qué hacemos para que un comercial me haga una toma de datos en cualquier parte de España o del mundo, ¿no? Y ahí, digamos que el ojo del amo engorda al caballo, y es cierto que tienes que estar, esa visión global te ayuda a ver cosas. Por ejemplo, una cosa que hacemos es, en todo el proceso de ventas, volamos un dron con un software que te hace la telemetría, súper fácil de manejar, le das al botón, se levanta el dron, aterriza solo, lo puede hacer cualquiera, y sube los datos a la nube y casi en tiempo real o a la media hora, alguien desde mi despacho, de mi oficina, puede ya empezar a hacer la oferta, porque tiene todos los datos del tejado, además no de Google, actualizado, vemos sombras, levantamos en 3D, ¿no? Entonces quizás es creer que tengo las instalaciones en Galicia. Eso es algo, una máxima que yo desde hace tiempo tengo en mi empresa, para todo. Ha habido un fallo en una instalación, está en Galicia. Procedimiento para que no es que se me ha olvidado la herramienta, vuelvo a la oficina. No, está en Galicia, no puede volver a la oficina, ¿no? Y es, pues, tener esa visión global desde que eres muy pequeñito y creértelo, ¿no? Creer que en un día de mañana, en esa visión a 10 años, pues tienes que estar en un nivel nacional o la otra pata que te pueden comprar. A mí me estás dando una alegría porque yo sí creo que voy a conseguir cobrar la pensión, porque con personas como él me encuentro muchísimo más tranquilo. Estoy seguro que va a ser, bueno, ya es un éxito, pero creo que sois 50 personas ya, ¿no? Sí, casi, no me lo recuerdes. Bueno, unas cuantas, muchas, y que van a ser muchísimas más, y la verdad es que de estos diálogos pues que empiezan hoy, yo creo que yo por lo menos estoy más que satisfecho porque he tomado nota de algunas cosas y para lo poco que me quede he aprendido bastante, o sea que... Muchísimas gracias. Pues nada, Paco, yo también, no sé cómo vamos de tiempo, aquí Carlos o Miguel nos dicen lo que sí vamos a hacer, ahora pasamos, y te ha escapado una pregunta que te voy a hacer, y es la del coche eléctrico. Estamos hablando de los más, ¿cómo ves el futuro? Vamos a ver, ¿Tan rápido como lo pintan? No vamos a monopolizar porque es un tema denso. Solamente un apunte, vamos a ver, se están diciendo, vamos a ver, una cosa es el objetivo que tengas y otra es cómo conseguirlo.
ayer leía que había una noticia en prensa que en el 2035 todos los coches van a ser eléctricos. Yo, por no opinar yo, que soy un último escalón en la cadena, el presidente de Toyota hizo unas declaraciones el mes pasado donde dijo que era una locura, y Toyota es la primera compañía en coches híbridos, la primera que dijo de no fabricar motores diésel, y nadie puede negar que esté en contra de la electrificación. Pero dijo, refiriéndose a Japón, que pensar que en unos años todos los coches iban a ser eléctricos era una locura. Primero, hay que reforzar todo el sistema de producción de Japón, tener en cuenta que nuestras casas tienen unos consumos entre 5 y 9 kilovatios y el coche empieza en 40, es decir, el consumo del coche es muy superior al de nuestros domicilios. Y además, en el caso de España, en España el parque móvil, que son del orden de 28 millones de coches, la mitad tienen más de 12,9 años de antigüedad. Son coches con un valor de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros, que están cumpliendo un papel. Yo no veo que todo eso en el plazo de unos años se transforme en eléctrico, que sería ideal, pero no lo veo. Yo creo que va a haber un gran porcentaje de vehículos eléctricos, que va a haber hidrógeno, como tú has comentado, verde, gris, amarillo, pero va a haber hidrógeno. Y por otra parte, de alguna forma, pues los combustibles sólidos, fósiles, pues a lo mejor evolucionan, porque no hay por qué dejar de hacer I+D, y el residuo que ahora suponen los gramos pues se traduce en unas pastillas que tiren y sean, porque no creo que el 100% de los coches vayan a ser eléctricos, de los vehículos de todo tipo vayan a ser eléctricos. Pero insisto, es una conversación muy larga y muy prolija, y como objetivo está bien, y como objetivo de desarrollo sostenible maravilloso, pero el camino es en lo que no tengo. Lo que tú has dicho, los próximos 2 años, yo sí puedo decir que ahora mismo aproximadamente una tercera parte, un 40% de los coches eléctricos que se matriculan están en propiedad de los concesionarios. Son demostradores y son vehículos de autoconsumo. Quiero decir que no van al mercado. Y lo que se matricula es muy poquito. Pues... Pero bueno, hoy hemos venido a hablar de otras cosas. Tú eres experto en esto, o sea que tomamos nota, y yo es cierto que bueno, mientras esto sea así, más sitio tendré para aparcar en zona de vehículos eléctricos. O sea que, por ahí bien. Nada, pasamos a las preguntas, Joaquín. Sí, no sé si funciona esto. Sí. Muchísimas gracias, Inés. Paco, habéis estado fantásticos, ha sido mejor de lo que pensaba. La verdad es que hemos aprendido mucho y nos ha retrotraído a algunos hace unos años. No es muy diferente. Creíamos algunos que la forma de la inercia, la iniciativa, el impulso, las ganas, con esto de la tecnología. Sí. Que creíamos que con esto de la tecnología, el impulso que tenéis ahora los más jóvenes, los que lleváis menos tiempo, no es que llevéis poco tiempo, la verdad es que es muy parecido. Ha cambiado la forma, la rapidez. Es evidente que lo habéis dicho los dos, ha cambiado muchísimo la rapidez. Yo, por abrir un poco, aparte de daros las gracias a los dos porque tenéis una gran experiencia, Paco se ha fijado más en los planes estratégicos y tal, de lo que sabemos y no sabemos dirigir a algunos, sino es con planes estratégicos, con medición de todo, es la única forma. Vosotros vais inmediatos, pero de alguna forma era como hace unos años, Paco, es lo mismo, lo único que pasa es que con otras herramientas que se quiere la inmediatez. Yo, por dejar a los demás y aparte de agradecer a vosotros, hay 2 cuestiones que una de ellas ha salido, los recursos humanos. Pero ¿qué pensáis los dos, uno de una perspectiva y otro de otra? Que, como veis, el tema de la incorporación de personas a las empresas, ¿veis que hay la misma implicación que hace unos años? ¿O ahora las personas que se incorporan a las empresas es más difícil encontrar una implicación en el proyecto, es más difícil encontrar una persona que se implique en el proyecto, priorizan más? Yo no critico, sino que valoro una realidad, valoran más otras cuestiones, lo que hablabais, lo personal, los horarios,
Y algunas veces cuando les dices puedes llegar hasta aquí, hasta esta cima de la montaña, yo creo que se asustan. No lo sé cómo lo veis desde vuestra perspectiva. Y la otra pregunta, ya para que los sigan haciendo, en nuestra región, que es una región de emprendedores históricamente, ¿qué creéis que que se debería de hacer o que se debería de, y en qué sectores se debería de actuar para que el emprendimiento fuera más fácil para los jóvenes emprendedores y para los directivos y ejecutivos actuales, y para que creemos un modelo de negocio de región, un modelo de región distinta a la que se hizo hace 30 o 40 años, porque dentro de ya no vale ese proyecto de región, sino que tenemos que mirar, como estáis diciendo muy bien, a 10 años, 15 años, 20 años y ver los soportes que hacemos para eso. Vale. Pues si quieres, empiezo yo con la pata de recursos humanos. Te dejo a ti la pata de visión de región y luego yo, si quieres, hacemos apuntes ambos. Yo aquí, Joaquín, hay una cosa que yo creo que sí ha cambiado, o al menos he visto yo con mi padre, y es que, aunque esta sociedad capitalista que tenemos obviamente es imperfecta, pero quizás permite dar oportunidades a gente que tal vez de otra forma no lo hubiese tenido. Y yo sí veo una diferencia entre ahora o mi padre cuando emprendía, que antes donde nacía sí limitaba mucho hacia dónde podías llegar, ¿no? Y ahora, gracias al acceso a la financiación, y no es porque esté aquí el representante de Caixa, pero es verdad, es que al final hoy en día es relativamente fácil encontrar ese apoyo, ¿no? Lo único que tienes que tener, pues eso, esa gana de trabajar, esa idea y esa gana de complicarte la vida, ¿no? Y yo creo que aquí sí tenemos, digamos, ventaja a la generación actual frente, por ejemplo, a mi padre, que el pobre pagaba intereses, me decía, del 18%, que yo digo, como, o sea, ¿cuál tiene que ser el EBITDA de una empresa? O sea, ¿cuál tiene que ser la rentabilidad de un negocio para financiarte al 18%? O sea, es que no me encaja, ¿no? Y es algo que creo que hoy en día pues sí tenemos esa gran ventaja. Frente a los recursos humanos, a ver, la edad media de mi empresa hace poco la calculé y estaba en torno a los 33 años, 40 personas. Chavales muy jóvenes. Y es cierto, yo lo que sí veo es que tenemos, y me incluyo, la piel muy fina. Yo quizás perfiles así de más edad que tengo en la empresa tienen más callo. Yo lo veo, por ejemplo, los instaladores y demás aguantan un poco más, ¿no? En cambio, chavales jóvenes, si en 7 días están haciendo un trabajo que no les gusta, enseguida se desmotivan, ¿no? Y es verdad que es un reto, tienes que estar constantemente, pues eso, trabajando en base a proyectos, a objetivos, plazos cortos, esa dopamina, ¿no?, que comentaba Paco, de he terminado este proyecto, qué bien, ¿no? Eso tiene que ser casi de forma continua, te diría que casi diaria, ¿no? Con estos perfiles más jóvenes, que es verdad que se vienen enseguida abajo. Yo te pongo un caso concreto, un chaval de una charla en un instituto, y termina la charla, quiero trabajar en tu empresa, quiero hacer práctica en tu empresa. Digo, mira, es que ahora mismo habíamos cogido otro chaval, digo, vino la pandemia y terminó haciendo práctica en mi empresa. Además se lo dije al profesor, oye, el chaval ese que vino, no sé su nombre, pero que venga, porque lo vi con muchas ganas. Empezó con muchas ganas y yo lo vi, me gustó mucho el perfil y digo, mira, voy a ponerlo en el departamento de preventa, que tiene un mix técnico y de vocación al cliente, porque además dotes comunicativas y tal. Y cuando llevaba 20 días, Ginés, me voy de la empresa. ¿Eso te va de la empresa? Estoy desmotivado, me venía abajo, tal. Digo, madre mía, tío, digo, si tenías muchas ganas de trabajar con nosotros, digo, a ver, vamos a terminar estos trabajos que tenemos y te cambiamos de departamento, ¿no? Ahora está súper motivado, pero es verdad que quizás, no sé, yo lo que veo es que esa generación que tiene algunos años más está más curtida, ¿no? Por lo menos lo que yo estoy detectando. No sé si Paco opina lo mismo. Bueno, las inquietudes, las necesidades han cambiado mucho de nuestra generación, donde teníamos motivaciones y casi todo era un poco más difícil de alcanzar, era un poco más difícil.
Yo creo que la sociedad en su conjunto ha mejorado mucho, Creo que la juventud o los jóvenes de ahora que están saliendo y que están empezando están muy preparados. La media es muchísimo mayor y más alta. Quizás sí es cierto que hay en algunos aspectos unas brechas más amplias de las que había. Yo detecto los mejores, creo que son mucho mejores, y los normales son todos muy parecidos. Entonces, y cuando esto, quiero decir, para este tipo de actividades, que no son todas en la vida y que además pues tiene que haber de todo. Es decir, bueno, la empresa que dirijo somos 1.058 personas directas a día de hoy. Hay de todo. Tenemos que intentar en nuestras actividades cada uno jugar con ello. Sí es cierto, mencionaba antes que hay una tendencia a descontar el éxito. Pues antes era verdad, porque el que había pasado determinados filtros, llámese formativos, universidades, máster, tal, y tenía algún pues se le descontaba algo. Ahora mismo es que es muy difícil descontar, es muy difícil. Yo tuve hace poco una experiencia a través de una tercera persona con una consultora una consultora, bueno, el McKinsey, y conociendo los procesos de selección, es que descuentas, o sea, es que te llega una cantidad de información y una cantidad de personas con unos currículum espectaculares, es que son espectaculares. Si es que yo a veces, también en nuestra empresa, lógicamente con una diferencia, pero es que lo que tienes para elegir es tan, o sea, sobre el papel tú dices, pues bueno, a ver, si es que esta gente ha viajado, tiene idiomas, tiene no sé qué, tiene esto, ha hecho este máster, tal, la universidad. Las notas, antes era difícil, había un empollón en clase que sacaba notas, ahora hay currículum de medias de 8, 9, 10, pero vamos. Y entonces la diferencia es en detectar esos valores personales que ahora mismo con los currículum yo personalmente soy incapaz. Entonces, pues lo que hay que hacer es ver a la gente, y desgraciadamente creo que menos que antes. Antes necesitábamos muchísima población haciendo muchísimos esfuerzos para salir. Creo que ahora menos, pero sí es cierto que si no hay personas que ponen un plus y no tiran, esto no se mueve. Pero esto, como en todo, como en los deportes y como para quitar la mesa en casa, pues si alguien no se levanta y empieza la mesa sola, no se levanta. Entonces, bueno, pues no creo que estemos peor que antes, porque yo soy fundamentalmente optimista respecto a la evolución de la sociedad y de nuestra, pero sí que los criterios de selección y evaluación hay que modificarlos. Hay que modificarlos porque los currículum no valen. Yo he visto gente salirse de máster porque dicen, yo con esto no puedo. Pero no puedo, ¿por qué? Porque aquí están todos locos, estos son unos frikis Es que hay veces que tú dices, bueno, volvemos un poco a buscar. Antes buscaban la individualidad porque había pasado una serie de filtros y por eso era alguien llamativo, y ahora eso ya no es llamativo. No digo que tengas que fijarte en el que sale por la puerta de atrás, pero ojo, porque hay gente muy valiosa que no ha hecho nunca un máster en su vida, y a lo mejor tiene unas características. Yo además he tenido la suerte de trabajar en ocasiones con presidentes del Consejo y ejecutivos. Bueno, yo he estado detrás de personas con mucha menos formación que yo, pero que tenían una visión que además, eso es una cosa que o la tienes o no la tienes, que tenían una visión tremenda, y ahí entran emprendedores. Entonces, pues si la tienes, y si no la tienes, no la tienes. Es muy difícil seleccionar hoy en día. Y bueno, pues si lo que tenemos es una media superior, pero más repartida, y una élite un poco más definida, pues hay que gestionarlo. Yo voy a decir un truquillo y ya... ¿Cuánto queda, Miguel? ¿5 minutos? 5 minutos, venga.
Truquillo rápido. Yo casi el 80% de mi plantilla empezó haciendo prácticas. Sí que es verdad que ahora estamos pues ya están dando gente de perfil directivo, pero para mí siempre ha sido la mejor forma de ver sobre el terreno a la persona, ¿no? Y la promoción interna para mí pues me ha funcionado. Y luego me gustan mucho las redes sociales para captar gente. O sea, yo ver cómo interactúa una persona en LinkedIn y demás, yo sí me meto. Y me meto en los Facebook y los Instagram de la gente a ver de qué pie cojean, ¿no? Porque al final, pues bueno, son, como tú dices, tener mucha información y al final tienes que tener un criterio. Comentaba Joaquín sobre qué vemos que le falta a la región de Murcia, ¿no? Qué oportunidades. Yo si quieres, en 30 minutos te digo las mías. En 30 segundos. Segundos. Que podría estar horas, o sea, pero... 30 segundos simplemente. El agro, somos un referente en agro y no tenemos que perder esa ventaja competitiva que tenemos. Tenemos quizás que exportar, si aquí podemos explotar lo que podemos explotar, pues explotar en otros sitios, centrarnos en la industria de transformación y seguir generando las marcas tan buenas que generamos aquí, ¿vale? Eso tiene que seguir en la región, hombre. Logística también, y aquí no depende de nosotros, estamos muy bien situados en la entrada del Mediterráneo y yo creo que Murcia puede seguir siendo un gran foco logístico y tenemos que luchar los colectivos porque tengamos un puerto con ese calado como tiene el de Valencia o el de Barcelona y luchar por el Gorguel o alguna infraestructura que nos lo permita y bueno, el resto de infraestructuras. Exportar esa tecnología agro y luego hay una cosa que yo veo también fundamental y es, y aquí os pido y lloro, veo una falta de apoyo y aquí es cierto que Bruno y Javi lo están trabajando y cuando vienes de Israel te das cuenta de que, digamos, los emprendedores que ya tuvieron éxito invierten en nuevos emprendedores, ¿no? Y aquí esta cultura todavía no está. Todavía preferimos invertir en el ladrillo o invertir en otro tipo de cosas que no invertir, digamos, en startup o en empresas de nueva creación, ¿no? Y yo creo que eso es un error, porque al final es una forma de retroalimentar, digamos, el desarrollo de la región y de que el nuevo talento se vaya generando y se hagan nuevos emprendedores, que a la vez inviertan nuevos emprendedores y crear de esa región que tenemos, que es la región, yo creo, la más emprendedora de España y la mejor del mundo, pues eso, ese ecosistema que gire solo. Y ya lo último, ha sido más de 30 segundos, perdón, tenemos que vendernos mejor al resto de España. Y es algo que estoy muy cansado de que Murcia sea la nueva Alepi. Y tenemos nosotros que creérnoslo y venderlo, ¿no? Y es algo que yo como vicepresidente nacional de jóvenes empresarios sé lo que sudé para tenerme un congreso a Murcia, porque se creen que aquí estamos todavía con los burros y las esparteñas. La gente se sorprende cuando viene y es una pena y algo estamos haciendo mal. No voy a decir quién es el culpable, entre todos la mataron y ya sola se murió, pero algo estamos haciendo mal de que Murcia no tenga esa imagen a nivel nacional, reflejo de lo que realmente somos. Bueno, de recursos humanos ya habíamos comentado y de la región. Estoy básicamente de acuerdo en lo que ha dicho Ginés. Y esto último yo creo que es muy importante. Yo creo que no somos conscientes de lo que se hace en la región, de los emprendedores que hay, de la innovación que hay. Se hace muchísima innovación que no se denomina innovación. Cuando yo estaba en aeronáutica, lo he comentado muchas veces, pero venía gente y decía, uy, qué máquina, porque la máquina servía para hacer aviones. Yo que sabía que la máquina era un hierro, pero un hierro, es decir, que no tenía tecnología ninguna, decía, hay veces que hay una silla que tiene más tecnología que esta máquina. Entonces, la innovación, muchos emprendedores y muchas empresas en Murcia están haciendo innovación de verdad y no son conscientes de ello. No se ha formalizado o explicitado que lo están haciendo, pero yo creo que vamos, Ginés es un ejemplo. Nosotros tenemos aquí una de las 4 politécnicas de España, solo hay 4 y una está en Cartagena. Tenemos 2 universidades potentes, con sus características cada una. Tenemos una población que todavía sigue creciendo, que es joven, que tiene una media de edad más que aceptable, y tenemos un carácter levantino, fenicio, árabe, no sé qué, que hace que yo, que en ocasiones he estado viajando por todo el mundo, te encuentras murcianos, pero vamos,
en cualquier lugar del mundo te sale un murciano, ¿eh? Y además no conoce ni el idioma. Quiero decir que tiene un mérito extraordinario. Se cogen la maleta y se van, y allá que van. Y bueno, pues eso tenemos que tomar conciencia y potenciarlo. Pero bueno, está bien que AGE lo vea así y a nivel nacional, y entre todos también el círculo, yo creo que tuvimos un congreso aquí cuando todavía en el Círculo de Economía, cuando hace años, y siempre también se ha intentado promocionar la región, y muchas actividades que se hacen que deberíamos publicitar. Yo estoy sorprendido de ver lo que hace Paco Marín con la gestión de sus editoriales, y una cantidad de cosas que se hacen, es que eso lo hacen en otro sitio y lo venden como diríamos aquí, como oro molido. Pero creo que como mi abuela, que era muy graciosa, decía una cosa, dice: vamos a acostarnos que estos señores querrán irse. Pues digo que a lo mejor ya casi presidente, no sé. Sí, yo os agradezco otra vez de nuevo, y además yo creo que coincidimos todos. Tenemos complejo de murcianismo, y todos tenemos anécdotas. Yo recuerdo una persona que lloraba muchísimo, además de una empresa, cuando la trasladaron a Murcia, porque decía dónde es un castigo, ¿no? Y hoy no hay forma se cambió de empresa porque la querían trasladar a Madrid. Entonces, eso es verdad. Entonces, nos da vergüenza de valorar lo nuestro. Los tomates nuestros no los valoramos, no son los mejores, nuestras empresas no son las mejores, nuestros vinos tampoco, nos vamos fuera. Aprovecho. Y la tecnología, haber dicho lo de Paco, lo de los editoriales, el otro día veíamos su empresa, y es un ejemplo de innovación, no por hacerle la pelota, es única en el mundo, quiero decir, en la tecnología que tiene y tal. Pero empresas, estuvimos también en Cartagena viendo lo que se hace con la tecnología del agua, y es increíble. Eso existe en Murcia, pero no lo conoce nadie, no lo conocemos. Y a cualquier empresa que vamos, en fin, allí en Jumilla, en aquel sitio lejano, cuando entra la gente y se quedan parados, y cuando salen dicen: ¡oh! Dicen, esto es una catedral. Y, bueno, llevan viniendo miles de personas de fuera de España, cada día se han ido acercando más de la costa y tal. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos, y el círculo, esta idea de los jóvenes, de la intergeneracional, es, entre otras cosas, pues ayudar de alguna forma a sacar pecho. Y es ayudar a lo que estabais diciendo, que se está haciendo por parte ya de algunos, de muy pocos, y el círculo, pues nos tenéis a todos. Es una de sus misiones, de poder apoyar a los directivos y a los ejecutivos de la región, a los que son y a los que puedan ser, y a las directivas, porque hoy tenemos aquí a grandes directivas y hay varias mujeres, y yo sé que luego se verá el vídeo, hoy a lo mejor se ve poco, pero luego se visualiza muchísimo. Pues bueno, también que no se preocupen, que se incorporen a asociaciones, a la de empresarios, si son directivas, al círculo, a donde quieran, que entre todos pues vamos a ayudar a tener una región mejor, que al final los ciudadanos es lo que pretendemos. Y necesitamos ideas para seguir con esto. Habéis estado fantásticos, y yo pido un aplauso para los dos. Sois un público fácil. Muy bien, Paco. Nada, gracias por la invitación.